Terminal de transporte han denunciado irregularidades y maltrato por parte de algunos de los chequeadores de esa terminal a la hora de abordar los buses de la ruta Panamá-La Chorrera. Estas son las últimas imágenes que han sido enviadas al segmento de denuncias de TVN, donde se denuncia que estos hechos se están repitiendo y que solo quieren llegar a sus hogares cuanto antes. Este llamado de atención se hace justamente ante la preocupación del último hecho donde un pasajero fue brutalmente golpeado por haber reclamado que se le estaba cobrando 50 centavos de más. Esta es la denuncia que en horas de la tarde de ayer se ha hecho llegar a TVN Noticias. Bien, ahí está la situación y lo que han pedido es la presencia de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Es saber quién representa a los usuarios del transporte de este país que ya no saben, aparte de estos espacios, no saben dónde presentar las denuncias de lo que consideran abuso a los usuarios del transporte. Hoy quiero darle la bienvenida y hemos sacado el espacio porque justamente hoy, bueno, son las 6:31 de la mañana. En la cobertura que hicimos recientemente, cuando conocimos de las que le daban salida al señor Domingo Rodríguez, nuestro equipo lo acompañó a la familia para conocer pues que simplemente el señor Domingo, que fue brutalmente golpeado en la Terminal Nacional de Transporte, no podrá ser el mismo y que no se cuenta con los recursos. Pero ¿quién es el responsable de este hecho? Suki Yard, abogada, que estaba acompañando a la familia del señor Domingo, nos acompaña primero para poner en contexto esta situación, porque la gran pregunta de la familia del señor Domingo y de los que siguen denunciando los abusos en el sector transporte es quién los representa y cómo queda una persona cuando ha quedado en las condiciones, por ejemplo, del señor Domingo hoy día. Bienvenida, Suki, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, muy buenos días, gracias a todos por de verdad esta oportunidad y poder levantar la voz en representación de los familiares del señor Domingo Rodríguez, que lastimosamente se encuentra en esta condición, una condición que evidentemente no era la que tenía anteriormente, era una persona trabajadora, un humilde trabajador, padre de familia, una persona responsable. Si a mí me preguntan quién es el responsable, yo soy del criterio que principalmente la Autoridad de Transporte Terrestre. ¿Por qué lo digo? Porque ellos saben de la situación que se está dando en el área principalmente del servicio de transporte para Panamá Oeste. Arraiján, Chorrera, en donde la ruta o los transportistas deciden subir el pasaje de manera unilateral, sin que sea aprobada por la institución, que es el regente o es el garante de supervisar, vigilar y controlar el aumento de las tarifas. Entonces, lo triste, y hacías una pregunta muy interesante y que como panameña vengo observando desde hace mucho tiempo, ¿quién es o quién ayuda al usuario? Y la respuesta es nadie. Y para muestra un botón el lamentable escenario en el que se encuentra hoy el señor Domingo, que solamente por levantar su voz... Ahí está el señor Domingo, o sea, nosotros hemos hablado tanto de él y, bueno, una persona relativamente joven. ¿Cuál es la condición del señor Domingo hoy? Y si ustedes han tenido ya una versión más clara de lo que pudo haber pasado esa tarde en la terminal de transporte. Bueno, nosotros sí tenemos el escenario completo. Hay algunos detalles que porque está todavía en una etapa de investigación no se pueden hablar con libertad por la reserva de la carpeta. Sin embargo, sí tenemos el escenario completo. Sí nosotros tenemos todas las pistas, todos los elementos que indican la forma, la agresividad, cómo se le golpea al señor Domingo, simple y sencillamente por el hecho de haber levantado su voz en cuanto al aumento del pasaje ilegal y arbitrario. La condición del señor, lastimosamente, es lamentable, es dolorosa, está en una condición que se le conoce médicamente pues como en un estado vegetal, aparte de otras situaciones físicas que tiene, como una traqueotomía y otras condiciones producto de todo el escenario que ha vivido por la agresión sufrida.
Y yo quiero ser enfática que antes de la situación del señor Domingo que tiene hoy y que enfrenta a su familia, era una persona trabajadora. Era una persona, como todos nosotros, un panameño que estaba tratando de salir adelante, luchando por su familia y que ahora, lamentablemente, producto de la agresión sufrida, se encuentra en esta condición tan lamentable que afecta a toda la familia. Ahora bien, ¿hay algún seguro que lo cubra? Por ejemplo, si se da un incidente en la terminal, ¿algo cubre? ¿O qué pasa con el dueño del bus donde se da el incidente? O sea, ¿quién cubre o qué cubre al señor Domingo que ha quedado en esta condición? Bueno, nosotros estamos activando todo el tema legal, todo ese aparato legal en varias esferas. Primero, efectivamente determinar cuál era el seguro que tenía, qué seguro tienen los usuarios del transporte, si verdaderamente existe, cuál es la relación contractual que se puede dar entre ATT, concesionaria o la terminal. Todo ese escenario hay que estudiarlo para saber dónde podemos nosotros accionar. Lo que sí podemos decir es que en este sentido nosotros nos vamos en contra de la ATT, pero también en contra de la concesionaria. ¿Por qué? Porque es que aquí no puede ser que nadie sea responsable civilmente de la condición del señor. Otro punto importante que nosotros hemos tenido conocimiento y que vamos a llegar hasta la empresa donde el señor laboraba, porque resulta que él tenía un seguro, él pagaba un seguro. Sin embargo, ahora, producto de la pandemia y todo lo demás, es de conocimiento de nosotros que lastimosamente las cuotas de seguro no estaban pagas completas. Entonces hay todo un escenario ahora que revisar, que indagar, que investigar y presentar los respectivos recursos que se merecen. Lo que sí nosotros estamos convencidos es que alguien económicamente se tiene que hacer responsable. Ahora bien, la figura de chequeador o la figura de secretario, o sea, ¿cómo, y el responsable? Hablemos del responsable, del que causa este daño a esta golpiza al señor Domingo. ¿Quién era? O sea, trabajaba, era un trabajador oficialmente reconocido por esa prestataria de transporte. Así es, de hecho él era transportista también de la ruta, era conocido, era una persona que trabajaba en esa ruta normalmente. Y aquí lo importante mencionar es que en las investigaciones que nosotros hemos podido hacer y colaborando con el Ministerio Público, se ve toda la magnitud de lo que ocurrió. Entonces, hay pruebas testimoniales también que dan fe de cómo se dio el incidente. Entonces es importante, y aquí lo sabe la concesionaria, y por eso se tomaron algunas acciones que para mí ya son extemporáneas, porque la situación se debió haber dado desde antes para evitar. Entonces, si era un usuario, si era un trabajador de la ruta, y nada lo facultaba para poder agredir al señor, y mucho menos exigir el aumento de un pasaje. Entonces, por esto digo que la ATT también es responsable, porque ellos ya sabían de la situación que se estaba dando. Ya varios transportistas se habían hecho eco de que iban a hacer antojadizamente el aumento del pasaje. Ahora bien, sin duda, hoy su prioridad como abogada es procurar justicia y atención para el señor Domingo y su familia. Sin embargo, es evidente que un caso de tal magnitud y que nos ha tenido a varios medios de comunicación como este dando seguimiento, se da a sabiendas de que debe marcar un precedente, que se da a sabiendas de que cuando se da esa agresión al señor Domingo, justamente nosotros estábamos reportando denuncias comunitarias en varios sectores del país, donde los usuarios alegaban que arbitrariamente se le estaba subiendo el costo del pasaje. Dicho esto, Suki, o sea, ¿qué medidas? Y ya es como otro análisis legal de lo que se pudiese hacer después. O sea, ¿tiene la terminal de transporte, por ejemplo, una oficina de la autoridad del tránsito donde un usuario del transporte puede? O sea, estamos hablando de la principal terminal de transporte, sí, nuestra terminal nacional de transporte. ¿Tiene una oficina para representar a los usuarios o donde alguien pueda llevar una queja? O sea, algo debe existir formalmente en la terminal de Albrook. Bueno, fíjate que nosotros casualmente como abogados estamos enfilados en esas investigaciones. ¿Dónde está la oficina de la ATT dentro de la terminal de transporte terrestre? ¿A quién acuden los usuarios ante escenarios como estos? Y aquí yo quiero aclarar, lo que le pasó al señor Domingo le puede pasar a cualquiera de nosotros los que residimos, que somos del distrito de Arraiján, que somos del distrito de Chorrera. Entonces, nosotros vamos a accionar. ¿Dónde está la oficina ubicada de la ATT? Si en verdad existe. ¿Cuál es la responsabilidad compartida que pudieran tener todos los que interactuaron directa o indirectamente con la situación? Mire, este fue el video de ayer, que nos enviaron ayer, donde la gente lo que estaba denunciando era la agresión verbal de este trabajador, que no es de la terminal, es de la ruta,
y utilizando palabras soeces hacia los usuarios del transporte. La pregunta es, ahí sí no se defiende el usuario, no lo defiende nadie. Nadie acude ante una agresión. O sea, si yo reclamo me tengo que aguantar el insulto de los transportistas y de los transportistas y secretarios. Pero mira lo interesante del escenario. Aún a sabiendas, como bien lo mencionaste, de un precedente que hay que marcar, tiene que haber un precedente antes y después de lo ocurrido con el señor Domingo. ¿Ves en la terminal inspectores de la ATT? No hay nadie no hay ningún funcionario por parte de la ATT vigilando, regulando de que este tipo de situaciones no se den. Y aclaro, este es el día a día de los miles de usuarios del distrito de Arraiján, Chorrera y Capira. Este es el día a día y siempre lo diré con propiedad. Habrán transportistas que son respetuosos, pero la mayoría no lo son. Entonces, es importante que quien tiene que regular y normal y vigilar asuma sus responsabilidades. Aquí nosotros tenemos que reconocer y saber principalmente que los funcionarios públicos son responsables de la comisión y de la omisión. Y en este sentido, la ATT tiene un rol importantísimo que jugar, que hasta el sol de hoy no está jugando. Es una institución totalmente inoperante, con el respeto que se merecen, pero es inoperante. El seguimiento legal que ustedes están haciendo del caso del señor Domingo sin duda los va a llevar a tener que explorar esos vacíos que hay. Así es, y nosotros estamos comprometidos como abogados profesionales en este caso para ver más allá, porque no lo podemos limitar solamente al doloroso caso del señor Domingo, sino tratar de buscar en materia de prevención que los usuarios de la terminal no vuelvan a tener este tipo de situaciones que pareciera que no le interesa a ninguna institución más ni a ninguna autoridad más. Entonces nosotros vamos a hacer los correspondientes y que se tomen los correctivos necesarios. No podemos seguir teniendo usuarios de la terminal que sean agredidos y abusados por los transportistas o por los secretarios, como se le conoce. Este escenario tiene que cambiar porque la norma establece cuáles son las obligaciones y responsabilidades para cada uno. Entonces, aquí hay que ahondar más. No he visto un pronunciamiento por parte de ninguna otra autoridad competente que pueda ir en función de salvaguardar y proteger al usuario. Ahora bien, Suki, ¿cuál es la situación actual? ¿Dónde está la persona que agredió al señor Domingo? Bueno, ahora, en estos momentos, como nos encontramos en el periodo de los 6 meses de investigación, al señor pues se le decreta una medida cautelar de detención provisional por este periodo de tiempo de investigación. Hay que esperar que las investigaciones pues sigan arrojando más de los elementos que ya tenemos con la finalidad de ir a las siguientes etapas correspondientes de lo que establece el proceso, que es la fase de acusación y posteriormente ver la probabilidad de un tema de la fase del juicio oral. Pero en estos momentos él se encuentra detenido. Ahora bien, yo quiero aprovechar, Suki, porque en el pasado te hemos invitado para hablar de violencia doméstica y femicidios, que también ha ido en aumento. Hay un caso recién que justamente hoy en la madrugada hemos confirmado que ha sido la muerte de un bebé de 11 meses, producto de los golpes propinados por su padrastro. Y sí, es duro conocer los detalles y por la magnitud del caso y por tratarse de un bebé, pues por obvias razones es muy difícil abordar este tema, pero qué mejor que tú que precisamente y por circunstancias de la vida hoy nos acompañan para reiterar ustedes como fundación cómo están viendo el incremento de la violencia doméstica en nuestro país. Casualmente la noticia la vi hoy en la mañana y iba a escribir en la página que lo vi y hago el llamado público a los familiares. Si desean recibir algún tipo de asistencia legal, nosotros como organización estamos a la disposición. Lo que pasó con ese menor de 11 meses es lamentable. De verdad que es repudiable, no podemos entender cómo se agrede, cómo se le quita la vida a un menor de 11 meses, un bebé prácticamente. Y nosotros vemos con mucha tristeza el desinterés, de verdad, lo tengo que decir con propiedad, porque es nuestro día a día. El desinterés de las personas que son las encargadas de tomar decisiones a favor de protección de la niñez en este caso. Cada día, Castalia, en nuestro país, más son las agresiones que sufren los menores, hay más menores abusados sexualmente, hay más niñas embarazadas y pareciera que vivimos en un estado de inercia donde nuestra niñez no está pasando nada, donde no existe nada. En este caso puntual, por eso yo he sido siempre una impulsadora de los no acuerdos de pena ante abusos sexuales de menores de edad y más ante este tipo de escenarios. Nosotros no podemos permitir esto, Castalia. Si nosotros como sociedad, como país no protegemos a nuestra niñez, no somos un país con un futuro. ¿Qué estamos haciendo verdaderamente a favor de la protección de la niñez?
Entonces reitero el llamado a los familiares. Con mucho gusto nosotros estamos a la disposición con la finalidad de apoyarles desde la perspectiva legal y cualquier otro apoyo que dentro de nuestras posibilidades como organización nosotros le podemos colaborar. Quiero aprovechar los minutos porque ustedes siempre nos colaboran con los análisis. Hablemos un poco de la fundación y sabemos que no solamente tú, sino varias abogadas se han sumado a esta misión, sobre todo a apoyar a mujeres y a familias con escasos recursos que tienen que enfrentarse a un sistema de justicia tan burocrático en el que simplemente muchos de los casos quedan prácticamente sin llegar hasta el final. Mira, nosotros como organización, yo como creador y presidenta de la Fundación Vida Mujer, y hablo siempre desde mi experiencia por las situaciones que me tocó vivir y por eso nace Vida Mujer. Y a nosotros nos duele mucho cada vez que una mujer es maltratada, es asesinada, cada vez que un niño es vulnerado, es abusado sexualmente, que se le contagian enfermedades de transmisión sexual producto de las violaciones. Entonces, desde nuestra organización nosotros tratamos de apoyar a las víctimas, a los hijos de las víctimas, porque siempre diré lo mismo. ¿Qué pasa con los hijos de las víctimas de las mujeres que han sido asesinadas? El Estado panameño tiende a olvidarlos por completo. Esos niños no reciben ni asistencia psicológica, ni ayuda de ningún tipo. Son los familiares los que quedan, los que tienen que avanzar con esos menores. Entonces nosotros en ese sentido tratamos de ayudar, por lo menos desde la perspectiva legal de mi organización, en absolutamente todo. Tocamos puertas para poder recibir algún tipo de ayuda social y poder colaborar con los familiares. Pero la problemática, Castalia, es hora que se reconozca y que en función de ello empecemos a trabajar como país. Quiero agradecerle a la licenciada Suki Yar, es presidenta de la Fundación Vida Mujer, abogada, y como siempre, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Hay más que compartir.